bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajando Colón. En esta hora vamos a estar tocando distintos temas. Un tema con distintos textos bíblicos. Se los estoy pasando ahí para que lo tengan disponible. Estoy tratando de que el teléfono se mantenga parado, porque a la misma vez estoy haciendo varias cosas. Bien, el tema de esta tarde es anhelo, deseo realmente vivir en santidad, pero mi esposo o mi compañero o compañera no quiere casarse. Y yo creo que a más de una persona le ha estado ocurriendo esta situación. Me disculpan, me voy a quitar esto porque ya me aprieta. Y he conocido mucha gente que tienen esta situación bien difícil en sus casas. Primero que nada, vamos a ver que esta situación comienza cuando nosotros nos unimos a otra persona, pero ninguno de los dos le servían al Señor. La luz de Cristo le resplandece a uno de los dos, ¿verdad? Y es ahí donde entran en la disyuntiva de cuando queremos agradar al Señor. El Señor está demandando santidad, está demandando obediencia, pero por más que trato, por más que anhelo y hablo con mi pareja no entiende mi proceso. Entonces viene la situación donde nos vemos viviendo en pecado. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Primero que nada, vamos a ver dónde se instituyó lo que es el matrimonio. El matrimonio se instituye por el Señor y es la primera institución que Él instituye, valga la redundancia, donde el Señor determina formar al hombre, y de esa formación del hombre saca de su costilla a su compañera, ayuda idónea, la mujer o la varona, ¿verdad? Estoy un poco morosa porque me quité la cosa esa. Y dice Génesis 2:22 al 24: y edificó Yahweh las costillas que tomó del hombre en mujer y trájola al hombre. Estoy leyendo una versión antigua porque es la más fiel, la más que se acerca a las versiones originales, ¿verdad? Y dijo el hombre: esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada esta. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y al llegarse a su mujer serán por una carne. Lo primero es que el matrimonio, en base y en fundamento, en el principio, había un orden. El Señor sabía que les había mandado luego, posteriormente, a Adán y a Eva fructificarse y llenar la tierra, ¿verdad? Y el Señor le dice, el Señor les dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Ser una sola carne no es para nada solamente tener intimidad sexual. Y este video va a ser un poquito fuerte. Quizás no es la forma en que nos los predican en los altares, ¿verdad? Porque tenemos un poquito más de cuidado. Pero
vamos a ir sobre la palabra. Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que ya yo no soy yo, sino yo soy con mi esposo. Vamos a ir a 1 Corintios 7, 9 al 17. Pero, y esto es Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Si no pueden contener, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Mas a los casados mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se aparta, quédese por casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Y yo os digo, no el Señor, si algún hombre tiene mujer no creyente y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido no creyente y él consiente para hablar con ella, no le deje, para habitar con ella, no le deje, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente es santificado por el marido de otra manera. Vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Mas si el no creyente se aparta, o sea, la deja, apártese del hermano o la hermana, apártese del hermano o la hermana, no esté sujeto a servidumbre. En semejante caso, antes a paz nos llamó Dios. Porque de dónde sabe, oh mujer, si quizás salvarás a tu marido, o de dónde sabes, oh marido, si quizás salvarás a tu mujer. Empero como el Señor repartió a cada uno, como el Señor llamó a cada uno, así ande, y así lo ordeno yo en todas las iglesias. El apóstol Pablo era como un líder conciliar y daba instrucciones y daba recomendaciones para tratar con distintos temas a la luz de la Torá y de cómo se manejaban estos temas en ese tiempo, ¿verdad? El Señor Jesús, Yahshua, le dice a sus discípulos y a los fariseos que Moisés, siervo del Señor, quien le vio cara a cara, le dio carta de divorcio a los hombres, pero fue por su dureza de corazón. Mire, vamos a entender una cosa. Número 1, el matrimonio es algo serio. El matrimonio no es para irse a casar porque yo tengo, y me perdonen la expresión, una calentura. El matrimonio no es para ir corriendo porque no me quiero perder, me casé. Pero ¿y qué pasa si pasan 2 años y me termino divorciando? Y yo le voy a hablar de mi caso, específicamente de mi caso, porque yo no hablo de nadie más, ¿verdad? Los que me conocen de toda la vida saben que yo soy una mujer divorciada y vuelta a casar. Yo tuve el primer matrimonio, joven, inexperta, y por cosas de la vida, pues hubieron unas cosas que justificaban ese divorcio, pero aún así yo me resistía a divorciarme porque yo soy bien cuidadosa con lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero a paz nos llamó el Señor me ministró una vez bien lindo y me dijo que Él no me bendigara más amor y que fuera libre, ¿verdad? Y trabajó conmigo y el Señor me sanó, me levantó y todo bien chévere, ¿verdad? Porque el Señor restaura nuestra vida. Y de eso yo puedo dar fe que Él sana al de corazón quebrantado. Y yo soy testimonio de eso. Luego comenzó una relación donde yo fui precisamente
por la palabra, me apresuré y me casé. Y no nos habíamos conocido lo suficiente. Y yo no puedo en ningún momento, ni tampoco lo voy a hacer, ni en una ni en otra, voy a hablar negativamente de ninguno de los dos. Simplemente hubieron razones de peso bíblicas que me daban la libertad de tomar esa decisión. Y aún así lo puse en oración. Aún así, en ese tiempo yo tuve que pedir perdón y arrepentirme porque mío había sido el error. Porque yo había pecado, porque me apresuré y ahora no podía mantener esa relación. Pero entonces, pasado el tiempo, nosotros maduramos y vamos a la palabra, ¿verdad? Y a lo que voy contándole este testimonio es porque nosotros no podemos correr a casarnos porque nos vayamos a perder. Antes de perderse o de tomar una mala decisión, como la tomé un día yo, y apresurarse, mejor apártese de la persona y evalúe su relación. Porque el que le honra o la que le honra y le ama va a respetar. No es fácil, es un proceso duro, sobre todo si eres una persona que llegaste al Evangelio después de estar con la persona con quien convives, ¿verdad? Y el Señor no viene a juzgarte. En este momento yo no te estoy hablando para juzgarte. Yo vengo a dar una palabra de ánimo y una palabra de restauración. Ciertamente la palabra es la palabra y eso no hay quien la cambie. Y como lo he dicho, cuando yo he estado mal, he estado en pecado o he estado en desorden en el proceso de mi vida, por el hecho de que yo esté en ese pecado no lo voy a llamar bueno. Y tenemos que ser bien rectos para con eso, ¿verdad? Bien, contándoles este testimonio, lo que les quiero decir es, tenemos que evaluar cuál es el propósito del Señor con el matrimonio. Primero que nada, que seamos una sola carne. Y ser una sola carne no es solamente intimidad sexual. La intimidad sexual puede faltar, pero esa relación durará si falta la intimidad sexual. Esa relación perdurará aún cuando caigas en cama. ¿Es realmente el hombre o la mujer con la que tú quieres pasar el resto de tu vida? Porque el matrimonio es algo bien serio. Veamos la palabra. Dice, 1 Tesalonicenses 4:7, dice, porque la voluntad de Dios, ojo, es esta, a saber, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santificación y honor, que con afecto de concupiscencia, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni defraude nada a su hermano, que el Señor es vengador de todo. Esto ya como habéis dicho y protestado, pues no nos ha llamado Dios para vivir en inmundicia, sino en santidad. Y lastimosamente, si estamos en fornicación y en adulterio, estamos lejos del Señor. Pero qué difícil, porque por un lado tenemos que evaluar bien las cosas, porque no nos vamos a poder divorciar, a menos que hayan situaciones bíblicas. Y para evitar esas situaciones bíblicas tenemos que evaluar realmente si esa es la persona que queremos para el resto de nuestras vidas, para no cometer el error que yo cometí, ¿verdad? Y nos toca a nosotros evaluar realmente si esa relación está conforme a la voluntad de Dios. Porque dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos
no poseerán el reino de Dios. No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni borrachos, ni maledicientes, ni los robadores, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais antes algunos de vosotros. Mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Yahshua, y por el Espíritu de nuestro Elohim. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de ninguna, porque el pecado te domina. Cuando pecas o ordenas tu vida, la pones en orden o te apartas del pecado. Son las únicas dos alternativas que tenemos. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero y a él y a ellas desechará Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nosotros hablamos en el tema de santidad que tenemos que ser santos en alma, cuerpo y espíritu. Y yo no vengo a juzgarte, yo no vengo a señalarte, pero sí vengo a tratar de que la palabra, a través del poder del Espíritu Santo, nos redarguya, nos guíe a toda verdad y toda justicia y nos lleve a un arrepentimiento genuino y enmendar nuestro camino. Dice Hebreos 13, 4, 6: honorable es en todo el matrimonio y la cama sin mancha, mas los fornicarios y los adúlteros juzgará el Señor Elohim, ¿verdad? Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque él mismo ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjese, entonces, cuando nos está hablando de que el matrimonio tiene que ser honorable y la cama sin mancha, porque el cuerpo, nuestro cuerpo no es para fornicación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo quiero buscar al Señor con todo mi corazón y con toda mi mente. Yo lo amo. Yo quiero estar en rectitud. Yo quiero estar en orden. Usted sabe que yo le he dicho más de una vez que las veces que yo he estado flojita en alguna área, por más sencilla que sea, yo no ministro. Yo me siento, yo me callo y me aparto del ministerio hasta que ponga en orden las cosas, inclusive hasta un desacuerdo con alguna persona. Y no por lo que yo hago, sino porque yo no quiero hacerle daño al pueblo de Cristo por mi pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué podemos hacer en el momento en que el Señor nos está demandando santidad, pero yo tengo un esposo o un compañero, o en el caso del hombre, una compañera que no se quiere casar? ¿Sabes qué? Lo primero, antes que nada, es arrepentirnos. Lo primero es decirle: Señor, yo estoy mal porque yo estoy en concubinato, yo estoy en fornicación, yo estoy en desorden. Yo necesito que tú me ayudes a cambiar esto que está mal en mi vida, porque sin tu asistencia no voy a poder. Entonces usted no va a ir a pelear con su compañero o compañera.
La palabra me dice que la mujer sabia edifica su casa, igualmente el varón, mas la necia lo destruye con sus manos. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a orar. Si la persona, si mi compañero o compañera, en el caso de los varones, es cristiano, yo tengo que confrontarlo por la palabra. Yo tengo que ir con sabiduría, enseñándole aquello que el Señor está haciendo que yo aprenda. Para que entonces tengamos paz en ese matrimonio. Pero antes de eso, yo tengo que saber si realmente yo estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de lo que es un matrimonio. Porque un matrimonio no es solamente convivir, no es solamente tener una intimidad, es un compromiso, es en la pobreza, en la riqueza, en la salud o en la enfermedad. Y, es serio. Y usted me dirá, pero ¿cómo tú lo puedes hablar si tú te has divorciado? Claro. Pero ¿sabe qué? Las veces que me divorcié fueron por causas bíblicas. Fue un proceso duro y tuve que ser restaurada y tuve que arrepentirme de mis malas decisiones. Y cuando me enfrenté a otra vez restaurar y levantar, porque había una promesa. ¿Sabes que cuando yo me divorcié la segunda vez, la misma semana el Señor me ministraba a través de unas personas en el trabajo que la palabra que me había dado sobre mi hijo se iba a cumplir? Y yo le decía, ¿cómo es posible si yo me estoy divorciando? Y yo no contemplaba casarme nuevamente. Pero el Señor sabía todas las cosas. Yo estaba aceptando mi error de haberme apresurado, de tomar una mala decisión. Me arrepentí. Dios restauró mi corazón. Perdoné. Trabajé con todo lo que sucedió en ese matrimonio en mi corazón. Y el Señor me levantó por su misericordia. Y en ese proceso, el Señor rectifica su misericordia en su promesa. Y en su tiempo se cumplirá, porque Él es fiel y verdadero, ¿verdad? Y Él cumple sus promesas. Bien, primero que nada tenemos que saber que vamos a un compromiso más que con otra persona, con Dios. Y que esa persona que yo estoy conscientemente eligiendo, por eso cuando yo conocí a quien es mi esposo, yo le puse como 50,000 señales al Señor. Y yo tenía una pastora que yo amo, la cual me decía cuando llegó a Puerto Rico, cásense. Y estuvo encima de nosotros hasta que nos casamos, para evitar que estuviéramos en fornicación. Esa pastora nos cuidó, nos custodió. Y no nos casamos por no pecar. Yo me casé después de que el Señor me confirmó. Y tanto es así que yo le dije, tú sabes, y esto es parte del testimonio, tú sabes que yo no tengo dinero para los trámites. Tú sabes que yo quiero poner mi vida en orden en todas las cosas. Yo no quiero estar en desobediencia contigo. Yo no quiero dar lugar al diablo y yo no quiero estar cayendo. Y el Señor, al otro día de haber orado, el Señor proveyó todas las cosas. Mira, una boda bien sencilla. Para casarse no hay necesidad de tanto lujo. Hay que poner las cosas con el Señor, eso es lo más importante. Y después el trámite legal. Y para todo eso, el Señor proveyó luego de cada vez que se oró, ¿verdad? Y Él es así. Entonces, en cuanto a este tema, yo le podría decir a usted
que usted, antes de quemarse, se case, pero usted tiene que saber si realmente va a estar hasta la muerte, hasta lo último con esa persona. Que van a venir tormentas, que van a venir peleas, que van a venir situaciones, pero usted va a permanecer firme. Y que usted va a honrar el matrimonio. Porque la palabra me dice que el matrimonio sea sin mancha. Y tenemos que entender que el Señor nos está demandando santidad porque el Rey viene por su pueblo. Y como les dije, yo no estoy aquí para juzgar, porque yo pasé mis procesos. Yo estoy para enseñar de lo que yo aprendí y de lo que yo viví y de lo que me dice la palabra. Entonces, aparte de eso, tenemos que saber que aunque no vamos a ir corriendo a casarnos por no fornicar, si no me voy a casar de inmediato, tengo que apartarme de la fornicación. Tengo que detenerme. Tengo que detener la fornicación, porque eso es un bloqueo entre el Señor y nosotros. Con sabiduría, si mi pareja no es cristiano, yo tengo que orar al Señor para que el Señor empiece a ponerme en gracia, como lo hizo Esther con el rey, ¿verdad? Y era su esposo, y Dios la puso en gracia con el rey y la mandó a llamar para que expusiera delante de él la situación de su pueblo, ¿verdad? Pues usted va a orar para que el Señor la ponga en gracia, o lo ponga en gracia y toque el corazón de su pareja para que entienda la necesidad de poner las cosas en orden. Yo sé de muchos testimonios de personas que convivieron y que el Señor les habló, le dijo: el tiempo se está acabando, ordénate. El Señor no le dijo: te vas a ir al infierno. El Señor lo que hizo fue: te quiero dar una oportunidad, te quiero salvar, pon en orden las cosas, porque los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye, no vamos a provocar pelea. Vamos a hablar con sabiduría. Y vamos a pedirle al Señor las palabras para convencer a nuestra pareja. Y no me venga a decir que usted no sabe si es la persona, porque si usted lleva 15 años en un concubinato, conviviendo, entonces es porque esa relación es fuerte. Tiene que trabajar con testificarle a Cristo a su esposo, a su compañera o a su compañero. Porque no es salir corriendo. Yo tengo un testimonio de una persona que estaba conviviendo con otra persona que inclusive va con cosas raras. Inclusive se metía en el santerismo. Pero el testimonio de ella le habló. Su sabiduría, el callar cuando tenía que callar, el tener una palabra sazonada con amor, le fue de testimonio y se casaron. Y él no era cristiano y ella acababa de llegar al Evangelio hacía poco tiempo y lo puso en oración y el Señor lo puso en su camino para que se ordenara, y están casados y el Señor les está proveyendo, les está bendiciendo. Y fue de testimonio para esa otra persona. Cada caso es individual. Usted tiene que evaluarlo. Yo no le voy a decir qué va a hacer usted. Usted va a orar al Señor. Usted va a estudiar la palabra, a pedirle al Señor que intervenga y tomar decisiones. Porque las decisiones no las tomamos nosotros, sino usted.
La palabra me dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir en fornicación o vamos a ordenar nuestra vida? O te apartas de la fornicación o te casas. Esas son las únicas dos opciones. Te apartas de la fornicación o te casas. Porque lastimosamente no entras al reino de los cielos. Entonces dice, Primero Corintios 7:9 dice, empero si no se pueden contener, cánsense, en que es mejor casarse que quemarse. Si no es corriendo a casa del seguir y tienen una convivencia de 10 años, de 7 años, de 12 años, entonces en ese caso, vete y cásate antes de que te quemes, de que te sigas quemando. Ahora, si tú acabas de conocer a la persona y tú caes, te levantaste del polvo, restáurate y apártate de la fornicación y busca ayuda, busca consejería para saber si realmente tú estás lista para matrimonio, porque el matrimonio no es para 2 o 3 años, el matrimonio es para toda la vida. Entonces, definitivamente lo que necesitamos es poner en orden nuestra vida. Si usted escogió un varón, una varona para convivir, usted tiene que evaluar si usted va a seguir en pecado. Cristo viene y se puede quedar. Y aparte de que la muerte me puede sorprender hoy cruzando una calle. Y si yo no estoy a cuentas con el Señor, me pierdo. Y por más que predique, por más que enseñe, por más cosas buenas que haga, si yo estoy en pecado, yo me voy para el infierno. Y eso es así. El Señor nos está demandando santidad. El Señor nos está demandando santidad. O nos apartamos del pecado, de la fornicación, del adulterio, cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras actitudes y nuestro comportamiento y esperamos en el Señor, el tiempo del Señor y su perfecta voluntad. O nos ponemos en un ayuno y oración intensivo para que el Señor toque a mi compañero o compañera. Hablo con mi pareja y de inmediato procedo a hacer los trámites para casarme. Y mire que yo he dado trabajo. Yo he dado trabajo porque después de aquel matrimonio que me apresuré y terminé en divorcio, yo sabía que me iba a casar porque tenía una promesa de un bebé. Pero yo tenía miedo. Y si a usted le pasa eso, la palabra dice que el Señor es su ayudador. Que no va a ser fácil. Ningún matrimonio es fácil porque son dos personas completamente distintas, con situaciones diferentes, con bagaje, arrastres, pasados diferentes, que muchas veces chocan. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nosotros hoy tenemos que hacer una decisión. O vivimos en santidad o nos perdemos. Y para vivir en santidad no puedes estar en fornicación. O te apartas de la fornicación y te aguantas las ganas, o te casas. Mi esposa es católica romana. ¿Acaso el matrimonio civil es una opción o aún así hay que llegar al altar? El matrimonio civil es una opción. Es que se casen.
es que se casen, porque la palabra me dice que nosotros nos sujetemos a las autoridades que son puestas por Dios. Si usted no quiere hacer una ceremonia, no la hace, pero haga el trámite legal. Si usted no quiere ir con un pastor, no vaya, pero cásese por lo civil. Ahora, en ese caso, Carlos, tenemos que ver lo que es el yugo desigual. Y ahí tenemos que ver si en el caso particular de ese tipo de relación, el Señor ha tomado o esa persona está dispuesta a disponerlo o el Señor está tratando con ella para que entonces la luz del Evangelio brille. ¿Por qué? Porque dentro de los mandamientos bíblicos hay uno que lastimosamente, aunque nos duela, dice que los idólatras no entran al reino de los cielos y que no harán imagen ni semejanza de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Y el tema de la idolatría es un tema aparte. Y esto no solamente de católicos, hay cristianos que son idólatras, pero eso es un tema aparte. Idolatras hasta con la pareja. El Señor dice que Él es el primero. Podemos tener nada que vaya primero que el Señor. Y si usted tiene al Señor por cabeza de su casa, usted va a sujetarse a la palabra. Si usted está sujeto a la palabra, usted va a cumplir con la palabra. O se aparta de la fornicación, que esto es dejar de tener intimidad hasta que se casen, o esa relación no prosiga, si es que se acaban de conocer y fue solamente una caída, o el Señor los lleva a ambos al matrimonio, porque aquello que el Señor limpia lo mantiene en santificación y hay que estar en orden con el Señor. Pero cada caso es individual, como les conté con mi testimonio. No podemos tomar decisiones a la ligera. Ahora no voy corriendo a casarme. Usted tiene que evaluar si realmente usted va a estar con esa persona hasta el fin del tiempo, porque el divorcio no es opción. Hay dos razones por las cuales bíblicamente nos podemos divorciar. Número 1 es el adulterio. Y número 2, y no está así en la Biblia, es el maltrato. Maltrato de verdad. ¿Por qué? Porque eso es peor que el adulterio. Cuando una persona está maltratando, no está siendo fiel, y la palabra me dice que tenemos que honrar el matrimonio y que ese matrimonio no sea sin mancha. Y tenemos que el varón tratar a la dama como Cristo a la iglesia, y la dama tiene que sujetarse a su esposo y tiene que ser sabia. Así que hay unas instrucciones bíblicas que suceden en el tema del matrimonio y están en Efesios principalmente, más que nada en Efesios, es donde más he leído sobre eso. Pero eso es otro tema. El tema de hoy es precisamente que tenemos que tomar una decisión hoy. O nos detenemos de la fornicación y del adulterio, o comenzamos hoy a orar, separamos ayuno, oración, y después hablamos con nuestra pareja y ponemos en orden todas las cosas. Y que si mi esposo no se quiere casar, si mi compañero no se quiere casar, hay dos opciones. Papá, te amo, pero yo amo más al Señor.
no puedo tener una relación íntima contigo. Te amo, pero no. O se casan. Y si es cristiano, lo va a entender y lo tiene que entender. Si no, no le respeta y no le ama. Si no es cristiano, la cosa cambia. ¿Por qué? Y no es que no se va a casar. Y no es que no va a poner orden. Es que ahí toma un poquito más de tiempo porque tiene que entrar en un proceso de dar testimonio y de modelarle a Cristo. Y como le conté el testimonio de la persona que se casó, cuando vino a Cristo, la luz de Cristo le alumbró. Su compañero era inconverso, fuertemente, con unas ataduras bien grandes. Pero su testimonio, y porque se afligía, porque realmente quería estar en santidad, el Señor la honró y se casaron, y ese hombre la honró. Y si usted de verdad, de corazón, se quiere casar porque quiere honrar al Señor primero, créame, lo pone en oración y todo le va a salir bien. El Señor la va a respaldar, lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Y yo le di mi testimonio. Yo tenía temor. Yo tenía muchas cosas en la mente. Y estaba pasando por un proceso difícil que todavía lo estoy pasando. Que mi salud se ve bien ambivalente. Sobre todo cuando hay unas diferencias entre uno y el otro. En mi caso, yo soy boricua y mi esposo es de otra nacionalidad. Pero uno lo pone en oración y uno es sincero delante del Señor y el Señor le honra. Y el Señor, ¿qué hizo? Inmediatamente empezó a proveer. Puso todas las cosas en orden. Y el Señor sabía la aflicción de los dos. Porque queríamos estar en orden, todos queríamos estar en orden. Porque sabemos y que conocemos la palabra, tenemos que entender que no va a haber excusas. Delante del Señor no va a haber excusa. Es una de las dos alternativas. Usted es el que escoge. Pero según lo que usted escoja, el Señor entonces trabaja y trata con su vida y la palabra no cambia. Por más que nos dé trabajo, por más que no entendamos, hay un orden en el Señor. Y si usted no pone en orden su vida, si usted vive en fornicación, en adulterio, no entra el reino de los cielos. Igual que el resto de la lista, como dimos al principio, dice, lo estoy buscando. Deme un segundo. Ok. Lo de Moisés, de la carta de divorcio, está en Mateo 19, 5 al 8. Entonces, dice 1 Corintios 6, 9 al 13. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los robadores, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre del Señor Jesús Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim Dios.
La palabra no cambia. Y nos toca a nosotros obedecer. Si usted realmente quiere estar a cuentas con el Señor le va a honrar y va a ponerle todas las cosas en orden y usted se va a poder casar. O se va a apartar de la fornicación y el Señor va a poner en su camino la persona idónea para su vida, en su tiempo y en su voluntad. El Señor cambia corazones de piedra en corazones de carne. Yo lo he visto. Y la salvación es individual. No sea que por la negativa de su compañero o compañera usted esté poniendo en riesgo su salvación, la cual la palabra me dice que hay que cuidar con temor y temblor. Porque ¿de qué me sirve decir el Señor Jesús Yahshua es mi Señor y mi Salvador si con mi testimonio, con mi vida lo niego? La palabra me dice que el Señor no puede ser burlado y que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto y que Él discierne pensamientos y pesa la intención del corazón. Si usted de verdad quiere, desea, anhela estar en santidad, usted va desde hoy a trabajar y a poner las cosas en orden desde su corazón en arrepentimiento, en confesión, en intercesión para que el Señor ponga todas las cosas en orden y usted pueda dar los pasos y luego poner en orden el resto de las cosas. Porque Dios, Elohim, es un Dios de orden. Pero como les dije, asegúrese de que esa persona con la cual se quiere casar es para siempre. Porque el Señor le dijo a los discípulos y a los fariseos que Moisés le dio carta de divorcio por la dureza de corazón. Y los duros de corazón no entran. Nosotros tenemos que ser sencillos, quebrantarnos, no ser arrogantes, orgullosos ni vanidosos, ni altivos. Y ese es el problema mayor del ser humano. Así que hasta aquí este tema. Espero sus preguntas, sus reacciones, sus comentarios. No estoy diciendo que yo tenga la razón en todo. Yo les estoy dando mi testimonio y lo que dice la palabra. Yo no decido por usted. Usted decide en trato personal entre el Señor y usted. Porque las consecuencias de sus decisiones las va a asumir usted, no yo. Y cuando las consecuencias de esas decisiones las tenga que enfrentar, va a ser usted. Así que, si quiere vivir en santidad, se puede. Póngalo en oración, dialóguelo, sea sabio, sabia, de testimonio, y créame, lo va a lograr. El Señor les bendiga. El shalom del Señor esté sobre ustedes. Y los espero mañana con otro tema interesante. Mañana les estaré publicando en un ratito cuál va a ser el tema, ¿ok? Cualquier cosa me pueden escribir, como siempre, al inbox, aquí en los comentarios, al Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. En todas esas estoy. Y las notificaciones me llegan al celular, así que no tengo que estar en la red social para saber que me escribió. Así que estoy a su disposición. El Señor les bendiga, les guarde y ponga eso en su vida y en su matrimonio, en su casa. Ponga la paz. Shalom.